Bendito Dios que hoy estamos aquí en esta clase de la Academia Avanzada para pastores y líderes, para colaboradores, para servidores, para todo el que quiere aprender, para todo el que quiere conocer, para todo el que quiere crecer en conocimiento, en sabiduría y en inteligencia, mis hermanos. Así que yo los felicito a ustedes y felicito a los hermanos que un día van a ver esta enseñanza, porque estoy seguro que otros líderes un día van a ver estas enseñanzas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Estamos estudiando la primera carta de Timoteo y ya estamos cerrando el capítulo 3. Hoy concluimos el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y la palabra del Señor dice así, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén y amén. Tratando de recordar un poco aquel momento en el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, debemos de recordar que Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Que no se le olvide. Pablo está preso por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo está encarcelado. No sabemos cuánto tiempo lleva preso, pero Pablo está allí y desde la cárcel le envía esta carta a su hijo Timoteo, a su discípulo Timoteo. Y en estos versículos que estamos leyendo para cerrar el capítulo 3, el apóstol Pablo dice en el verso 14, esto te escribo. Ahora, ¿qué era lo que le estaba escribiendo? ¿Recuerdan la última enseñanza? Le estaba enseñando los requisitos de un pastor. Le estaba enseñando los requisitos de un líder. ¿Se acuerdan de eso? La enseñanza anterior que tuvimos, donde vimos los requisitos de los obispos o los pastores. Y también vimos los requisitos de los diáconos o los servidores. Y entonces Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza, oiga, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. La pregunta es, ¿Pablo sabía que lo iban a liberar? No, Pablo no sabía que lo iban a liberar. De hecho, hasta ahorita no tengo información, porque no la he buscado, si al final Pablo salió de la cárcel después de que escribiera la primera carta de Timoteo, o si las dos cartas Pablo las escribió desde la cárcel y nunca salió. Eso todavía no lo sé. Ahí lo voy a seguir buscando. Pero Pablo dice, Timoteo, esto te escribo, aunque tengo, diga conmigo, la esperanza. Tengo la esperanza de ir pronto a verte. Hermano, óigame. Es importante que los pastores y líderes tengamos esperanza en los momentos difíciles. Es verdad que a veces nos quebramos. Es verdad que a veces nos desanimamos. Es verdad que a veces perdemos la fe. Es verdad. Pero también es verdad que un verdadero líder se levanta. Y eso lo enseñamos hace algunos domingos. Los grandes líderes se desanimaron, desearon morirse. Yo les puse hace algunos domingos atrás el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Elías, líderes poderosos, pero que en algún momento se desanimaron, perdieron la fe, perdieron el ánimo y desearon morirse. Pero un verdadero líder no se queda allí, se vuelve a levantar. Un verdadero líder se vuelve a levantar, hermano. Y yo quiero decirle eso hoy a alguien que tal vez hoy vino ponchado, desanimado, triste. Hermano, los verdaderos líderes se vuelven ¿a qué? Se vuelven a levantar, hombre. Esos son los verdaderos líderes.
No quiere decir que un verdadero líder no se desanime, así se desanima, pero se vuelve a levantar. No quiere decir que un verdadero líder en algún momento, ¿verdad?, no caiga en temores, en cosas humanas, pero se vuelve a levantar. Y aquí está el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, ¿sabes qué? Tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tengo la esperanza. Hermano, ¿qué sería un líder si no le da esperanza a los demás? ¿Qué sería un líder? Mi pregunta es: ¿qué sería un líder? ¿O qué puede hacer un líder que no tiene ni siquiera la habilidad de darle esperanza a otra persona? Para mí sería un pésimo líder. Un líder que no le da esperanza. Yo espero que alguien me comprenda. ¿Ah? Ahora, ¿a dónde está Pablo? Otra vez, está en la cárcel. No está comiendo 3 tiempos de comida. Pablo no está durmiendo en una cama acolchonada. Pablo no está durmiendo con una almohada sabrosa. Pablo no está con aire acondicionado ni con un abanico a la par. Pablo no tiene servidores que le estén sirviendo. Pablo está preso, hermano. Y desde ahí él está dando palabra ¿de qué? De esperanza. Él está dando palabra de esperanza. Tengo la esperanza. Y si yo que estoy preso tengo esperanza, pues tú que estás libre deberías de tener mayor esperanza. Entonces, comencemos por ahí esta noche. Los buenos líderes dan esperanza, hermano. Dan esperanza. Tal vez hay alguien esta noche aquí que dice: pastor, en este momento estoy pasando por una prueba, una necesidad, una lucha. Estoy pasando por algo difícil, ok. Pero de repente te encuentras a alguien que te cuenta un problema, que te cuenta una necesidad, que te habla de una situación que está pasando, y tal vez la situación que le está pasando al otro es inferior a la que está viviendo él. Entonces el líder tiene 2 opciones. Una, decirle: hermano, lo que vos te está pasando no es comparable con lo que me pasa a mí. Yo estoy peor que vos. O decirle: ¿sabes qué, hermano? En medio de este problema hay que seguir confiando y esperando en Dios. El problema es que cuando el líder, en lugar de darle palabra de esperanza al otro, saca su problema. No, hermano, ese no es el momento de sacar tu problema. Yo espero que alguien siga aquí conmigo. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, pero viene alguien buscando un consejo, una palabra, buscando un alivio, algo. Los verdaderos líderes siempre tienen una palabra de esperanza para los demás. ¿Alguien comprendió eso? Yo espero que lo hayas entendido bien. Nunca le digas a los demás: yo estoy peor que vos. ¿Ah? Ya somos 2, dijo el otro. ¿Ah? No, hermano. Los verdaderos líderes siempre están dando una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza. Los verdaderos líderes siempre estamos esperando en Dios. En el Salmo 40, verso 17, David decía estas palabras: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Aunque afligido y necesitado. Estoy afligido y tengo necesidades, pero Dios está pensando en mí. ¿Se da cuenta? Dios está pensando en mí. Y si Dios está pensando en mí, entonces yo puedo darle palabra de ánimo a otra persona. Ahora, eso era solo la introducción. Ahora vamos al desarrollo de la enseñanza. Leamos el versículo 15 ahora. Primero le dice que tiene la esperanza de ir pronto a verle, para que si tardo, verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Hasta ahí lo vamos a leer. Otra vez, verso 15. Para que si tardo, o sea, Timoteo, yo tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si no llego ahorita,
No sé cuándo voy a llegar, tengo la esperanza. Pero si no llego, ¿qué le dice? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Lea conmigo esa parte. Para que si tardo, diga, sepas cómo debes conducirte. Ahora, recordemos algo. Cuando Pablo escogió a Timoteo para que fuera con él y anduviera con Pablo, dice la Biblia que Pablo fue el que escogió a Timoteo y lo llamó y le dijo: oye, Timoteo, yo quiero que tú vayas conmigo. Lo circuncidó y yo creo que ya hablamos de eso. Y Timoteo anduvo varios años con Pablo. Timoteo anduvo fundando iglesias con Pablo. Timoteo miró y escuchó a Pablo predicar en uno y en otro lugar. Cuando se quedaban hospedados, me imagino Pablo enseñándole a Timoteo. Y no solo a Timoteo, sino a los que andaban con él. Timoteo había sido formado por muchos años que anduvo con Pablo, predicando, evangelizando, ministrando. Timoteo había sido formado por Pablo, instruido por Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 16, verso 10. En Primera de Corintios, capítulo 16, verso 10, Pablo dice estas palabras. Primera de Corintios 16, 10. Pablo dice lo siguiente: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, Timoteo ya había aprendido cómo trabajaba Pablo. Timoteo ya sabía cómo trabajaba su pastor, cómo hacía la obra. Timoteo ya conocía, ya había sido formado. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Imagínate, Pablo como pastor le escribe a los corintios y diga: oiga, si llega Timoteo, no me le den tantos problemas, no me le den tantas cargas, que esté con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como. Entonces, ¿había aprendido Timoteo? Claro, Timoteo había sido formado cada noche, cada día, cuando iban embarcados, cuando iban caminando. Estoy seguro que allí Timoteo, estoy seguro de eso, estoy seguro que Timoteo le iba preguntando a Pablo: Pablo, tal cosa, ¿y qué quiere decir esto, Pablo? Pablo, ¿y qué? Yo me imagino a Timoteo absorbiéndole todo, pero todo a Pablo. La semana pasada estaba mirando un video de un pastor en Honduras. No, El Salvador. Un pastor en El Salvador. Y este pastor dice: cuando mi padre estaba en el ministerio, mi papá, dice, fue pastor por tantos años. Y cuando mi padre estaba en el ministerio, muchas veces me llamó, dice, para enseñarme, para instruirme. Pero yo fui rebelde, dice. Yo fui un joven rebelde y no quise aprender de mi padre, no quise oírlo. Y muchas veces mi padre me dijo: el Señor tiene un llamado para vos, hijo. El Señor tiene un ministerio para ti. No. Y dice que él le decía: no, jamás, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser nada. El papá se muere. Y después de muerto se da cuenta que Dios lo llama al ministerio. Y ese hombre dice:
Cuánto anhelo hoy tener a mi padre para que me enseñe todo lo que él sabía. Porque tuvo la oportunidad de aprender y no lo supe aprovechar. Wow. Cuánto deseo hoy tener a mi papá para que me enseñe, para preguntarle: papá, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo resolviste este problema? Pero cuando él me llamaba, cuando él me motivaba, cuando él me impulsaba, siempre me rechacé, nunca aprecié el llamado. Las veces que mi padre me quiso instruir, me quiso enseñar. Cuánto anhelo tener a mi papá, decía. Wow, realmente a mí me conmovió. Me conmovió. En la Biblia hay algunos ejemplos tan impresionantes. Josué, por ejemplo. Le voy a leer solo una cita, pero usted puede buscar otras en la Biblia. En Éxodo 33:11. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, ¿servidor de quién era? De Moisés. Hay gente que a veces se avergüenza de decir: no, yo soy servidor de Cristo, yo no soy servidor del pastor. Y yo no quiero que usted ande diciendo tampoco que es servidor mío, pero hay gente que se avergüenza de eso. Es que vos alguien un día me dijo que se había encontrado a alguien de los descarriados que se fueron de aquí, y le dijo: ¿todavía sos el servil del pastor? ¿Verdad? Alguien le dijo: ¿todavía sos el servil del pastor? Servidor de Moisés. ¿Qué dice? Nunca. Josué, ¿qué dice? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Josué quiere aprender de Moisés. Josué quiere aprender. Cuando Dios le dice a cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, yo quiero que vayas al monte, te quiero enseñar algo. Pregunto, ¿Dios llamó a Josué? ¿Le dijo a Josué que fuera? ¿Y por qué se le pegó? ¿Por qué? Quiere aprender, hermano. Josué quiere aprender. Dios no lo invitó, ni Moisés lo invitó. Josué viene y le dice: Moisés, yo quiero ir contigo. Sí, pero es que tú sabes que no puedes llegar hasta donde yo voy a llegar. No importa, yo me quedo donde tú me digas, pero yo quiero ir. Quiero que sepas que no hay comida, son 40 días. No importa. ¿Alguien entiende eso? Pero mientras caminamos, yo voy a aprender. Yo quiero aprender. Y usted va a encontrar otros pasajes de la Biblia donde dice que Josué, servidor de Moisés, estaba siempre allí. No se apartaba del tabernáculo. Él quiere estar cerca. Quiere adquirir todo. Quiere aprender todo. Quiere absorberle todo lo que pueda. ¿Alguien comprende eso? Pero esos tipos de líderes son escasos, hermano. Son tan escasos que cuando Pablo habló de todos los líderes que él había formado, dijo que el único que tenía el mismo ánimo de él, ¿quién era? Timoteo. ¿No? Y Pablo no tenía solo un líder, Pablo tenía muchos. Pero el único que tiene el mismo ánimo, el único que piensa en las almas como yo pienso, el único que ve la obra de Dios como yo la veo, el único que entiende lo que yo entiendo, era Timoteo. Ese tipo de líderes no hay a montones, no, Señor. Ese tipo de líderes no están allí pegados, no. Son escasos, son raros. Y ahí está Josué,
El joven no era un anciano, era un joven. Y no quiere decir que solo los jóvenes pueden aprender, ¿no? Pero tiene deseo de aprender. Quiere conocer. Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, vaya ahí conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 hasta el 11. Vamos a leerlo ahí. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Volvieron pues a Jericó. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Oiga, difícil, no imposible. ¿Alguien comprende eso? Difícil, pero no imposible. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Aquí viene la condición: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. ¿Hay condición a veces para recibir alguna cosa? Claro. Y aconteció que yendo ellos y hablando, ¿qué iban haciendo? ¿Qué se imagina usted que iban hablando? ¿Cuántas preguntas estoy seguro le iba haciendo Eliseo a su líder, a su pastor? ¿Ah? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y hasta ahí lo voy a dejar. No voy a seguir leyendo hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarte a través de esta lectura? Eliseo, quédate aquí. Ni que me ruegues, ni que me amarres, no me quedo. Yo voy a ir donde tú vas. ¿Por qué? Quiero aprender. Quiero conocer más. Quiero que me sigas instruyendo. Quiero que me sigas dando. Yo no sé hasta dónde Dios te va a dar la vida, pero una cosa sí sé: hasta que el Señor te lleve, yo te sigo absorbiendo. ¿Alguien comprende eso? Es impresionante. Ahí está Eliseo. ¿Cumplió la condición Eliseo? Sí, la cumplió, y por eso recibió la doble porción del espíritu de Elías. Tenemos a los apóstoles. Vamos a hablar ahora de los apóstoles. Tengo 3 ejemplos aquí. Lucas capítulo 11, verso 1, está el primero. Dice así, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Enséñanos a orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos. Tal vez el Señor Jesús no le había dado ninguna clase de oración, de cómo orar, cuándo orar o cómo hacer una oración eficaz. Pero ellos veían a Jesús orando. Ellos miraban a Jesús que oraba. ¿Y cómo hará Jesús para dilatar tanto? Si yo comienzo a orar y estoy dormido, decía Pedro. El otro decía, yo comienzo a orar y ahí nomás me aburro. Son 3 palabras que digo y ahí nomás ya no sé qué hacer ni qué decir. ¿Y cómo hacemos para aprender a orar? ¿Cómo ora Jesús? Oye, pues digámosle que nos enseñe. Cuando alguien quiere aprender, busca. Cuando alguien quiere aprender, pide. Porque el que pide, recibe. Cuando alguien quiere aprender, realmente va, se mueve. No que a veces solo estamos diciendo, es que yo creo que si le digo, es que está ocupado y lo voy a interrumpir. Y bueno, y aunque interrumpa, esté ocupado, lo que sea, el que quiere aprender va a buscar, hermano. Y ahí Jesús les da una enseñanza acerca de la oración. Luego leamos Mateo 13:36. Mateo 13:36. Dice así, Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos. Ahora ya no viene uno, ahora vienen todos. En el otro dice que vino uno nada más, ahora vienen todos. ¿Cuántos quieren aprender? Todos quieren aprender. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. En otras palabras, ellos están oyendo una parábola que Jesús está predicando, enseñando, pero ellos se quedan sin entender. Ellos oyeron la parábola, pero ¿qué significa esto? Y entonces ellos no se quedan con la duda. Ellos dicen, ¿qué dicen todos? Mayoría de votos, le preguntamos a Jesús, vamos. Y todos se ponen de acuerdo y van donde Jesús, pero esperan el momento. ¿Usted se fijó? Esperaron que Jesús llegara a la casa. Allá en la casa le preguntamos. Y allí, Señor, aunque a veces Jesús les pegaba sus regañadas, porque cuántas veces Jesús les decía, aún ustedes están sin entendimiento. Jesús los regañaba, Jesús los reprendía, ¿verdad? Y aún ustedes, ni ustedes entienden. Jesús esperaba que ellos entendieran, pero habían cosas que no entendían. Señor, explícanos, por favor. En la otra es, enséñanos a orar. Y ahora, Señor, explícanos. ¿Qué quiere decir esa parábola? ¿Qué quiere decir? Es como hoy. Hay personas que agarran una parábola y la enseñan, pero tan mal que da vergüenza. Porque lo aplican mal. Porque no leen el contexto. Porque no saben de dónde viene esa parábola. Porque no explican por qué Jesús habló de esa parábola. Entonces hay personas que agarran una parábola y la enseñan mal. Porque no fueron a preguntar, porque no buscaron información. Entonces los discípulos dicen, Señor, necesitamos que nos expliques. Y luego usted va a encontrar a Jesús explicándole la parábola de la cizaña. Ahí está la explicación que luego Jesús les da. Y el último ejemplo, Marcos 9:28. Marcos 9:28. Aleluya. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Marcos 9:28. Cuando él entró en casa, Jesús, otra vez Jesús entra a la casa,
sus discípulos, ahora vienen otra vez todos los discípulos, le preguntaron aparte. ¿Y por qué le preguntaron aparte? Porque andaban avergonzados. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera? ¿Ustedes se acuerdan de eso? De aquel endemoniado, ¿verdad? Aquel muchacho que llevó el papá, ¿verdad? Y ellos pegaron gritos, saltaron, brincaron, danzaron. Y nada, el demonio no salió. Y terminaron frustrados. Y llega Jesús y tráigamelo para acá. Y el papá, es que lo trae a tus discípulos, pero ellos no hicieron nada. Tráiganlo para acá. Y comienza a pegar una regañada a Jesús ahí. No, es que a veces no vemos a Jesús regañando. La mayoría de nosotros solo queremos ver a Jesús, uno, o en un pesebre, qué lindo el niño. Hermoso, mira los cachetitos. Ay, qué lindo. O queremos ver a Jesús así. Ay, pobrecito, lo mataron. Pero no queremos ver a Jesús agarrando un mecate, volantineando mesa. No queremos ver a ese Jesús. A ese Jesús no lo queremos ver. Lo queremos ignorar. Queremos ignorar que Jesús se enojaba. Queremos ignorar que Jesús exhortaba. Queremos ignorar que Jesús regañaba. Queremos ignorar eso. Y por eso hay algunos de ustedes que se enojan conmigo cuando los regaño. Y hasta el habla me quitan. ¿Ah? Algunos de ustedes andan resentidos conmigo por algo, porque no entienden que el pastor no es solo amor y beso. Olvídate de amor y beso, es palabra. ¿Ah? Lo llamaron aparte porque estaban avergonzados. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué hicimos mal? Y usted sabe que Jesús le dio la enseñanza, ¿verdad? Ese género, ese demonio, ese chamuco, no es como los otros. Este solo sale con ayuno y oración. Y ustedes no ayunan. Así que ayunen, papito, si quieren sacar demonios. ¿Ah? Y ahí está Jesús dando explicaciones. Entonces el punto que nos lleva a todo este estudio es que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si tardo en llegar, ya sabe cómo debes conducirte. Ese es el punto que estamos enseñando. Timoteo había aprendido de Pablo. Timoteo había absorbido de Pablo. Timoteo tenía el sentir de Pablo. Timoteo tenía la visión de Pablo. Timoteo tenía lo que Pablo tenía, porque aprendió bien. Pero cuando alguien no tiene interés de aprender, le da lo mismo. Si no entendió, no entendió. Y si no sabe, pues no sabe. Ya está. No, no es así. Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2, esto lo vamos a estudiar cuando llegue, pero mire lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 2: lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué era lo que qué era lo que Timoteo había hecho? Había oído y había aprendido. Lo que has oído. ¿Qué es lo que está haciendo usted hoy esta noche? Eso es lo que está haciendo usted. Usted está oyendo. Y hoy no solo oyendo, algunos de ustedes, ¿verdad?, adquirieron el bosquejo, la enseñanza, porque está garantizado que el que oye, el que lee, el que apunta, retiene más que aquel que está así, ¿eh? Le digo, vamos a leer en tal lado, ni la Biblia tiene. Apunte algo, ni lápiz ni cuaderno tiene. Pero bendito Dios que los que sí aprenden o tienen deseos de aprender. ¿Se ofendió a alguien? Si se ofendió, me alegro. Me alegro que se ofenda. En una escuela usted no va, ¿verdad que no va sin los útiles? ¿Verdad que no?
usted no va. ¿Alguien entiende eso? Usted viene a una escuela aquí. Usted viene a una escuela a aprender del libro que Dios nos dejó. ¿Verdad? Y sacamos unas copias y todavía le dije a Valesca, ¿y por qué tan poquito? Si siempre quedan, mis. Si son contaditos los que compran la enseñanza. Wow. Todo eso a mí me sorprende, pero ni modo, ya me voy acostumbrando a mis ovejas, ¿verdad? Esas son las ovejas que Dios me regaló. ¿Qué voy a hacer? Gracias, Señor, por las ovejas que tú me diste. Bendito Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo había instruido a Timoteo porque un día Timoteo iba a tener que instruir a otros. ¿Tú estás entendiendo eso? Yo estoy aquí instruyéndote a ti porque tú un día debes instruir a otros. Porque si no, entonces, ¿para qué aprendemos? ¿Para qué aprendemos? Imagínese usted, creo que es la Cruz Roja, creo. Y si no, alguien me corrige. Creo que es la Cruz Roja la que hace talleres o ¿cómo se llama? Talleres o prácticas de cómo salvar a alguien que se está ahogando, ¿verdad? Creo que es la Cruz Roja la que enseña eso. Ok, entonces viene un grupo de personas y dicen, yo quiero aprender a ser un salvavidas. Ok, todos los que quieran ser salvavidas vengan aquí a un taller y les vamos a dar un taller teórico. Pero ahora vamos a la práctica, vámonos a meter al lago y vamos a hacer la papeleta que alguien se está ahogando. Ok, ¿cómo vas a hacer? Vas a hacer esto. Ok, pero ¿para qué te estoy enseñando a salvar vidas? ¿Para qué te estoy enseñando? Para que vayas a salvar vidas. ¿Alguien entiende eso? Entonces es lo mismo. ¿Para qué estamos aprendiendo si usted no le va a enseñar a nadie? Si usted no se va a tomar la molestia ni el tiempo de enseñar, de instruir, de ayudar a otra persona. Lo que has aprendido, lo que has oído de mí, Timoteo, ahora se lo tienes que enseñar a otros, porque esto se vuelve una cadena. Una cadena. Pablo muere, pero ahí estaba Timoteo. Timoteo murió, ahí estaban los otros que Timoteo formó. Murieron los que formó Timoteo, ahí estaban los otros. Y el evangelio llegó hasta nosotros. Así llegó el evangelio. Alguien tuvo que aprender. Y lo que aprendió se lo enseñó a otro. Aquí estoy con la ayuda del Señor enseñándote a ti. Porque ustedes están aquí aprendiendo para que le enseñen a otros, hermanos. Amén. ¿Le da un aplauso al Señor esta noche? ¿Sí? Luego que Pablo le hace saber a Timoteo que él está capacitado, adiestrado, instruido para hacer la obra, ahora Pablo le pasa a enseñar cuál es el ministerio de la iglesia. Primero le habló del ministerio de él, de Timoteo, y ahora Pablo quiere enseñarle el ministerio que debe cumplir la iglesia. Volvamos a leer el verso 15. E indiscutiblemente, el 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otra vez lo leo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Casa de Dios no se está refiriendo a un edificio. Casa de Dios se está refiriendo a los cristianos, al pueblo. ¿Alguien comprende eso? Casa de Dios. Dios habita en nuestros corazones, Señor. Somos la casa de Dios. De hecho, Hebreos 3:6 lo dice. Hebreos 3:6. Hebreos capítulo 3, verso 6 lo dice. Dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces nosotros somos la casa de Dios. Entonces dice, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Sigue hablando del cuerpo de Cristo, los pastores, los líderes, los servidores, todo el pueblo. Ahora, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre la iglesia pesa o está el peso, yo espero que alguien me comprenda, de la verdad de su palabra. ¿Qué pasaría si la iglesia se avergüenza de la palabra? Se cae, se pierde. ¿Alguien comprende eso? Si yo tomara la decisión de quitar esos 4 pilares, ese techo nos cae encima. Eso no está de adorno, esos 4 postes no están de adorno. El adorno es lo que está encima, lo que es de madera, eso es adorno. Pero lo que está adentro es una caja de hierro. Son 4 cajas de hierro que están ahí, sosteniendo. Porque cuando se hizo el techo de esta casa, no teníamos el conocimiento que hoy tenemos, la ayuda que hoy tenemos, el consejo que hoy tenemos, y en aquel momento pues no tenía casi nada de eso. Entonces yo me dejé guiar con lo que me decían. Pero si hoy fuera, eso no se hubiera hecho. Se hubiera construido totalmente diferente, libre de eso. De hecho, estoy pensando que un día lo vamos a hacer. Un día lo vamos a hacer. Vamos a quitar el techo y vamos a poner un nuevo techo de otra manera para desaparecer esos postes. Pero lo que te quiero decir es que esos postes o estas columnas que están ahí sostienen el peso del techo de este templo. Entonces la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios que somos nosotros, sobre nosotros está todo el peso de la verdad de Dios, de la cual nosotros no debemos avergonzarnos. ¿Alguien sigue conmigo aquí hoy? No debemos avergonzarnos, debemos proclamar la verdad. Tú sabes que fueron miles y miles de cristianos que fueron asesinados por hablar la verdad. De hecho, Pablo fue decapitado por predicar la verdad. Y los millones de cristianos que han sido asesinados en toda la historia de la iglesia fueron asesinados por predicar, enseñar la verdad de la palabra de Dios. Y aunque usted no lo quiera y yo no lo quiero, un día también va a volver eso, donde se va a conocer realmente quiénes son los verdaderos cristianos que estén dispuestos a soportar la persecución, la cárcel, la muerte o lo que tenga que venir por la causa de Cristo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, quiero que ahora entiendas la importancia de la iglesia, el ministerio de la iglesia. La iglesia debe conocer la verdad. Ahora, ¿cómo la iglesia va a conocer la verdad si no se la enseñamos? ¿Cómo la iglesia va a conocer la verdad si yo solo le predico a la gente lo que quieren oír? Yo espero que alguien me entienda con eso. Hay mensajes que se predican aquí en esta casa que no son agradables, pero es la verdad. Hay mensajes que salen de este lugar que no son atractivos, pero es la verdad. Y entonces la verdad no siempre va a ser ni agradable, ni atractiva, ni bonita, pero es la verdad. ¿Alguien sigue conmigo? Es la verdad. Y la iglesia debe conocer. Por eso, por esa razón, yo disfruto enseñar ahora como enseño, agarrando un libro. Lo disfruto. ¿Por qué? Porque llego a lectura como esta, por ejemplo. Preparar esta enseñanza para mí no fue nada fácil, porque no la entendía. Había muchas cosas que aquí no la entendía.
De todo lo que yo he estudiado en la Biblia, el capítulo más difícil, el que me encontré ahorita, es el capítulo 7 de Romanos. Qué cosa más difícil de entender, de ponerle cabeza y cuerpo y pies. Es el capítulo más difícil que he podido estudiar, leer, estudiar, escudriñar, para no venir a enseñar. Ahora, ese capítulo 7 de Romanos, que vamos a comenzar a predicar el miércoles de la otra semana, 7, ¿verdad? Creo que sí. Sí, 7. Ya se me olvidó lo que iba a decir. En ese capítulo 7 de Romanos, se me olvidó. Que Dios me ayude, tal vez después me acuerdo, pero se me olvidó lo que iba a decir. ¿Ok? Por eso es que usted debe seguir orando por mí. Debe seguir orando por mí. Entonces, déjeme encarrilarme porque ya me perdí. El ministerio de la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia es la que sostiene la verdad aunque duela. Ahora, ¿cómo la iglesia va a aprender? Aquí es donde está. Yo creo que ya me voy a encarrilar. Entonces llegamos a partes de la Biblia que nunca la hubiéramos estudiado si no estudiáramos un libro completo. ¿Alguien entendió eso que dije? Usted ve a cualquier predicador. Ahora vamos a leer aquí y allá. Pero hay textos de la Biblia que nunca lo enseñan. Nunca. No lo leen, no lo enseñan. ¿Por qué? Porque no agarran un libro completo. Entonces yo le doy gracias a Dios por esta manera expositiva de enseñar, la cual aprendí hace poco tiempo la aprendí y he venido aprendiendo y sigo aprendiendo. Tengo bastantes limitaciones, porque como ser humano llego a un punto donde de repente encuentro que hay 10 teólogos que dicen que esto significa esto. Y al otro lado encuentro a otros 10 teólogos que dicen que esto significa lo otro. Y hay momentos en un estudio bíblico donde tenés a un grupo de personas que conocen la Biblia mejor que yo y mejor que ustedes y dicen esto significa esto, pero los otros dicen que significa otra cosa. Entonces llega un momento donde yo debo decidir qué es lo que yo creo. Y eso no es fácil. No es fácil. Por eso hay un deseo en mi corazón y es lo que yo quisiera que Dios quitara de mí y se lo metiera en el corazón a ustedes. Pero en mí hay un deseo profundo de que toda la gente conozca la verdad de la palabra. No solo conozca promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto hasta el diablo lo sabe. Hasta el diablo dice ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que acampa al abrigo del Altísimo morará. Y lo que saben la mayoría de los cristianos son textos memorizados. Pero cuando se les pregunta de algo, de un tema, de un estudio, de algo que te va a hacer pensar, y es allí donde nos superan los testigos de Jehová. Allí nos superan los testigos de Jehová, porque ellos son estudiosos. Los niños estudian y aprenden de una manera impresionante. Nos superan en ese sentido. Y es lo que yo deseo, como digo, que Dios quitara dentro de mi corazón y les metiera a ustedes ese deseo, esa pasión de estudiar, de leer, de escudriñar. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, versículo 16 ahora, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todos los teólogos dicen que ese fue un himno que se cantaba en la iglesia primitiva.
que era parte de un himno. Pero la enseñanza es la siguiente. Lo que Pablo está diciendo, Pablo está hablando de Jesucristo. Y lo que Pablo está poniendo es un ejemplo. Así como cuando Jesús puso el ejemplo de la oración del Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. Y entonces vino Jesús y dijo: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús les dio un modelo, pero no les estaba diciendo que eso había que repetirlo, ¿verdad? O rezarlo o repetir. No, le estaba dando un modelo. ¿Estamos claros ahí? Pablo está haciendo lo mismo aquí. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, la iglesia es la columna que sostiene la verdad. Te voy a enseñar algunas verdades. Número 1, Jesucristo es Dios. Jesucristo, diga conmigo, es Dios. Diga conmigo, Jesucristo es Dios. Otra vez diga: Jesucristo es Dios. Usted le dice a un testigo de Jehová y te saca 45,000 textos diciendo que no. Ahora la pregunta es: ¿dónde están los textos suyos para demostrar que Jesucristo es Dios? Si ahorita viniera un testigo de Jehová y te dice: enséñame que Jesús es Dios, mostrámelo con la Biblia, ¿cuántos textos tienes? ¿A dónde está tu respaldo que diga que Jesucristo es Dios? Y ahí es donde nos lleva la trampa. Cuando Pablo dice: Dios fue manifestado en carne, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Dios, el Dios invisible, se hizo visible. Le voy a dar 2 citas nada más. Romanos 9:5. 2 citas, pero hay muchas más que hablan de que Jesucristo es Dios. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es, no, nadie sabe, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vamos a leer para ver si usted lo entiende. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Primera de Juan 5:20. Esta es una de las verdades fundamentales del cristianismo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, dígalo, nos ha dado entendimiento. Jesucristo nos ha dado ¿qué? Entendimiento, hermano, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Alguien diga eso. Estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dígalo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ah? Alguien déle un aplauso al Señor. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, y eso es todo lo que necesitamos. Para creerte o para confirmar lo que hemos creído, muéstranos al Padre, aunque sea una foto, aunque sea un rayito del Padre, muéstranos algo. Moisés por lo menos miró las espaldas, muéstranos aunque sea el cabello, el pelo, la barba. Tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo una solo. ¿Ah? Que si un testigo de Jehová no quiere oír eso, que no lo oiga. Que si un testigo de Jehová me presenta 45,000 textos, yo sigo creyendo que Jesucristo es
es Dios, hermano. Esa es una de las verdades que la iglesia debe mantener. Jesucristo es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y entonces, ahí es donde se equivocan los demás. Y es donde viene el conflicto. Entonces, ¿María es la madre de Dios? No. ¿No es la madre de Dios? Es la madre de Jesús. ¿Y entonces en qué estamos? ¿Ah? Jesucristo es Dios. Entonces María no es la madre de Dios. No. La madre de Jesús. Esa se le explico otro día. ¿Ah? ¿Ah? Y ahí es donde los católicos agarran, ¿verdad? María, madre de Dios. Esa es una blasfemia. No es madre de Dios. Es madre del Hijo de Dios. ¿Sí? Una de las doctrinas que nunca la vamos a entender al 100%. Nadie, no existe un ser humano en esta tierra que va a comprender esa doctrina. Es la doctrina de la Trinidad. No puede, el ser humano no puede. Y por eso es que el ser humano se vuelve loco. Y por eso es que salen grupos cristianos que dicen: nosotros creemos solo en Jesús, porque no creemos en el Padre y no creemos en el Espíritu Santo. Jesús es todo. Y ahí hay un montón de hermanos en Cristo que ellos no creen en el Padre y no creen en el Espíritu Santo. Ellos solo creen en Jesús. Bautizan en el nombre de Jesús, porque ellos dicen es Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es el Padre. Jesús es todo. No, no es así. ¿Quién es el creador? Dios el Padre. ¿Quién vino a morir? El Hijo. No murió el Padre. El Padre no murió. No puede el Padre morir. Murió el Hijo. ¿Y quién es el que está hoy con nosotros? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y Jesús es Dios. Y el Padre es Dios. Entonces vienen aquellos y dicen: ustedes creen en un Dios de 3 cabezas. O ustedes creen en 3 dioses. No creemos en 3 dioses. Porque 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son. Entonces busquemos a alguien que entienda eso. No lo vamos a hallar. Hay cosas que no necesitamos entenderlas, solo necesitamos creerlas y obedecerlas. Entonces yo no tengo por qué sofocarme en decir: pero es que no entiendo. Si Jesús es el Padre, entonces el Padre murió. No murió, murió el Hijo. Porque el Hijo que estaba en la cruz, cuando estaba allí, se refirió al Padre y le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No era el Padre el que estaba muriendo, era el Hijo. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más tremendas, pero es una doctrina que debemos creerla, aunque no la entendamos. Aunque no la entendamos. ¿Quedaron un poquito más claros o más enredados? Ok. Entonces, Jesucristo es Dios. Lo otro que Pablo le dice a Timoteo: Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo dio testimonio que Jesucristo no cometió pecado. Eso es lo que significa. Donde dice justificado en el Espíritu. Lo que está diciendo es: Jesús, que vino a la tierra, fue hombre, 100% hombre. Y el Espíritu Santo dio testimonio que Jesús no cometió pecado.
Vamos a leer unas 2 citas bíblicas para ponerle sello a eso. Dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el testimonio que dio el Espíritu Santo de Jesús. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Primera de Pedro capítulo 2, versos 21 y 22. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Alguien aquí sigue las pisadas del Señor? El cual, ¿qué dice? No hizo pecado, ni se halló engaño en su. Ese es el testimonio que dio el Espíritu Santo. Ahora le pregunto, ¿usted oye lo que hoy se dice de Jesús? Que vivió con la María Magdalena, que tuvo hijos, que era gay. ¿Usted se da cuenta de cuánta porquería, cuánta barbaridad, cuánta blasfemia hoy el mundo inventa para ensuciar el nombre de Jesús? No, la iglesia debe seguir levantando el nombre de Jesús y decir: nuestro Salvador no cometió pecado. Porque ese fue el testimonio del Espíritu Santo. Esa es otra verdad que la iglesia debe mantener. Tercero, Jesucristo fue visto por los ángeles. Jesucristo fue visto por los ángeles. Específicamente, la mayoría de los teólogos se refieren que ese visto por los ángeles es después de la resurrección. Pero déjeme a mí explicarle que los ángeles estuvieron en todo el ministerio de Jesús. Fue un ángel el que vino a decirle a María que iba a quedar embarazada. Fue un ángel el que vino a decirle a José que recibiera a María y que no se separara de ella. Fue un ángel. No fue uno, creo que fueron más. El que lo atendieron en los 40 días de ayuno que estuvo. No sé si fue uno o fueron varios, pero fueron varios, ¿verdad? Porque dice ángeles. Vinieron ángeles a servirle. Ahí están los ángeles. ¿A dónde más estuvieron los ángeles? Antes de la ascensión en Getsemaní, dice que hubieron ángeles fortaleciéndolo cuando estuvo orando. Cuando fue sepultado y María Magdalena y las otras mujeres fueron a la sepultura, ahí estaban ángeles dando testimonio que él estaba vivo. Y cuando fue llevado al cielo, 2 ángeles se pusieron donde estaban los apóstoles diciendo: a ese que ven que se va, un día va a volver. Entonces Pablo dice: ¿saben qué? Los ángeles dieron testimonio. Los ángeles fueron los que vieron el testimonio y dieron el testimonio de que Él vive. Y luego dice número 4: Jesucristo fue predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. ¿Y por qué Pablo está diciendo a los gentiles? Porque los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos, que el Mesías era solo para ellos. No, Señor. Jesucristo dijo: id a todas las naciones. Jesucristo dijo: id a todo el mundo, id a predicar a toda criatura. Hagan los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Primera de Juan 4:14 leemos y dice, Primera de Juan 4:14: y nosotros hemos visto, léalo conmigo, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Qué es lo que debe estar haciendo la iglesia ahora? Testificando que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y es por eso
Es por eso que Pablo quiere que Timoteo entienda que él está preparado para enseñarle ahora a la iglesia, para que la iglesia entienda que la iglesia tiene una labor que hacer en este mundo. El problema que hoy tiene la iglesia es que creen que solo tienen que venir a sentarse a oír un sermón, un mensaje el domingo y el miércoles y luego se van a su casa. No, Señor, ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es testificar, predicar, anunciar. Ese es el trabajo de la iglesia. No es el trabajo de los líderes, es el trabajo de todos. Número 5, Jesucristo fue creído en el mundo. Jesucristo fue creído en el mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Son millones de personas que se han salvado porque han creído en ¿quién? Han creído en Jesucristo. Son millones y millones y millones de personas en el mundo entero que han muerto creyendo en Jesús. Y un día todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Hermanos, ¿tú sabes cuántas cosas ha hecho el diablo para detener el evangelio? Y va a seguir haciendo. ¿Cuántas cosas el diablo está haciendo para que tú renuncies, para que tú dejes de servir al Señor? ¿Cuántas cosas el diablo está poniéndote como estorbo para que dejes de servir, para que dejes de seguir, para que dejes de adorar? ¡Au! Gracias, Señor. Gracias. No, estoy bien. Gracias. Sí, gracias. ¿Cuántas veces el diablo ha buscado la manera de frenarnos, de detenernos? Es que creo que estoy muy emocionado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el diablo me ha puesto tentaciones para que yo caiga en pecado y terminar avergonzado? ¿Cuántas veces el diablo ha puesto impedimento, duda? ¿Cuántas veces el diablo, y porque yo he bajado el escudo de la fe, entraron a mi mente dardos de fuego? ¿Cuántas veces el diablo ha puesto discordia entre mi esposa y yo para discutir y enojarnos hasta por una semana enojados? Y a veces hasta separémonos pues, cada quien por su lado. ¿Cuántas veces en medio de una opresión económica hemos dicho, pero ¿por qué el Señor no nos provee para pagar y tener y tenemos que andar mendigando? Una de las cosas que he aprendido en este proceso, y estoy seguro que es gracias a la oración de ustedes, es que hoy quiero disfrutar todos los días lo que Dios me da, sea bueno o sea malo. La verdad es que yo caí en una quejadera y mi último mensaje aquí fue así. Mi último mensaje aquí antes de irme fue: estoy decepcionado, ya no sé ni qué hacer y estoy frustrado. Pero gracias a Dios Él nos levanta y gracias a Dios Él nos da nuevas oportunidades. Pero el diablo va a seguir intentándolo. El diablo va a seguir intentando que tú te apartes, renuncies, que tú te decepciones también de los demás. El diablo te va a poner también un montón de cosas para que ya no sigas, para que no creas en nadie. El diablo va a buscar la manera de amargarnos la vida. Y si lo consigue, es porque ha hecho un buen trabajo. Pero si no lo consigue, es porque Dios sigue trabajando con nosotros. Jesucristo ha sido creído y va a seguir siendo creído, hermano. Pero Jesucristo, la gente va a creer en Él
si nosotros damos un buen ejemplo. Los 28 años y un poquito más que tengo de servir a Dios como pastor en este ministerio, y la razón por la cual ustedes están aquí es porque creen que Dios me ha puesto y que Dios está conmigo. Si no, ustedes no estuvieran aquí. Pero de igual manera hay otros que también van a creer en ustedes. Ahí no dicen amén. Hay otros que van a creer en ustedes porque van a ver tu buen ejemplo. El Señor Jesucristo va a seguir siendo creído si nosotros nos mantenemos firmes como iglesia. Por eso dice, Jesucristo fue creído en el mundo. Jesucristo fue creído en el mundo. Hoy en el mundo entero se habla de Jesús. Aunque hablen de un Jesús que no es el verdadero, pero se está hablando de Jesús. Por eso es que la iglesia debe conocer la verdad y nosotros debemos encargarnos de pasar esa verdad. Número 6 y último, Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Él fue recibido, Él fue llevado, pero el punto aquí no es solo que fue recibido, el punto aquí es que Él va a volver. Ese es el punto central de este último punto, recibido arriba en gloria. Sí fue recibido, pero el mensaje de los ángeles fue que ese Jesús que fue llevado iba a volver. Ese debe ser el mensaje que debemos anunciar, hermano. Jesucristo vuelve, Jesucristo vuelve, Jesucristo vuelve. ¿Alguien entiende eso? Él vuelve. Y si usted está claro que Él vuelve, usted debería consagrarse más. Si usted está claro que Jesucristo vuelve, usted debería santificarse más. Si usted está claro que Jesucristo realmente vuelve, aprenda más para que tenga más que darle a los demás. Mis amados pastores y líderes, servidores y todos los hermanos en Cristo de este ministerio, el deseo de Dios y el deseo de tu pastor es que todos sigamos creciendo y sigamos enseñando la verdad para que más almas se conviertan a Cristo. Y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:15, dígalo conmigo, y yo con el mayor placer, levante su mano derecha y diga conmigo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de las almas. Señor, en esta noche te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por amarnos, por entregarte por mí, porque diste tu vida, Señor, para salvarme, para salvar a todo pecador en este mundo.